Muy buenas noches, mi nombre es Roberto Javier Welch, mi número de matrícula es 59318. Actualmente curso la materia de Sistema Político Social de México en el grupo A con el maestro Jesús Alberto Coronado Hernández. Es para mí un honor compartir los conocimientos adquiridos durante el estudio de la materia por este medio. Comenzaré por explicar qué es la política, y esta se define como la actividad por la cual se reconcilia la diversidad de visiones o intereses en una sociedad. Podemos decir que hacer política es resolver conflictos en una sociedad. Es el estudio del proceso para la toma de decisiones colectivas que afectan al conjunto de la sociedad. Pues como sabemos, las decisiones no son iguales en todas las sociedades. Estas varían según el tipo de régimen que se trate. Ahora les hablaré de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como la Constitución de nuestro país. En esta se mencionan los derechos y obligaciones que regulan la convivencia social. Además, es el instrumento al que se refiere la autoridad para hacer cumplir las reglas que se traducen en leyes para todos los habitantes mexicanos. Contempla la estructura del país, de su gobierno, y preserva la Declaración de Derechos Humanos, además de las garantías y los derechos que tenemos por el simple hecho de estar en el país. Las regulaciones plasmadas en la Constitución nacen o se modifican de manera que constantemente, y después de importantes movimientos como las guerras o reformas, nos invitan a una evolución. Estas tienden a ser más flexibles que otras. En general, son dinámicas y cambiantes, con la finalidad de regular las conductas de sus habitantes, teniendo estos consecuencias en el no acatar como ciudadanos estos derechos y deberes. Para ello existen órganos que se encargan de hacerlas valer, llamado el Poder Judicial. El Poder Judicial es el supremo poder de la Federación y este se encargará de la protección del orden constitucional y sobre todo de la impartición y administración de justicia, la cual se distribuye entre jurisdicciones estatales y federales con el objetivo de divulgar los derechos fundamentales de las personas, además de proteger la Constitución y evitar consecuencias negativas que afecten la tranquilidad del país. En cuanto al sistema federal, es importante comentar que en la historia de México hubo un periodo de caos y de guerra entre México y Estados Unidos, con el saldo de la pérdida de la mitad del territorio nacional. Esto hizo patente que el centralismo político tampoco garantizaba la seguridad y mucho menos la integridad del territorio. La Constitución de 1857 regresó al modelo federal y adoptó el principio de que todas las facultades que no estuvieran expresamente concedidas a la Federación, con lo que se entendía, en ningún caso las constituciones de los estados podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal en la actualidad. Las atribuciones para legislar estuvieron y están concentradas en el Congreso de la Unión y prácticamente todos los asuntos de la administración pública están centralizados en la Federación. En cuanto al sistema electoral y de partidos, quisiera comentar que los gobernantes de una nación deben ser elegidos de forma limpia y transparente por los ciudadanos de la nación. Esto debe permitir una distribución de poder adecuada y legítima. A través de estos se accede al cargo de elección popular. También quisiera mencionar que en 1986 en nuestro país se pactó una nueva reforma que estableció el primer sistema de financiamiento público. Permitió la coalición, las candidaturas comunes y la ampliación de representación proporcional, y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral
y posteriormente, en 1990, se emitió el Instituto Federal Electoral. Gracias.